Y hermanos, el título del mensaje que Dios nos trae para esta semana es Espíritu Santo, el poder divino que mora en nosotros. Amén. Amén. ¿Hay alguno que no more el Espíritu Santo en él? No creo, ¿no? Gloria a Dios. Y es un tema que a mí me apasiona, ¿verdad? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y son muchos, sin lugar a dudas, los mensajes, los sermones que se han escrito de la tercera persona de la Santísima Trinidad y se han compartido también. Fijaros, cada vez que el hombre busca, siempre halla. Amén. Pero cierto es que haya, empezando por todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Es la primera revelación que tenemos. Todo lo que Dios nos muestra, nos dice en su palabra. Y qué bueno, ¿verdad? Y qué bendición cuando el Espíritu Santo trae cada día nuevas revelaciones a todo aquel que anhela saber y le busca. Porque el que busca, ya sabemos lo que nos dice la palabra, siempre haya. Amén. Cierto es que para muchos el Espíritu Santo es un misterio, ¿verdad? Para otros, una mentira, un cuento inventados por hombres. Y para ti como hijo de Dios, ¿qué es? ¿Qué representa el Espíritu Santo en tu vida? Es una pregunta que nos debemos de hacer todos. A nivel personal os diré que a mí me apasiona cómo alguien que mora en uno mismo, que está con nosotros, y cómo puede llegar a ser para muchos también el gran desconocido. ¡Qué pena! Pero lo que sí es cierto es que crean lo que crean muchos, lo que puedan creer los demás, ¿cómo puede llegar a ser el gran desconocido que creen muchos? Pero yo os aseguro que siempre procuro contar con él absolutamente para todo. Y digo procuro o intento, porque aunque alguien no se lo crea, soy humano y también fallo. Dicho de otra manera, tenéis un pastor de carne y hueso. Espero que eso no os disguste mucho. Bueno, vamos a ser honestos. Quizás más de carne que de hueso. Ahora que no está la pastora y no me oye. Si hay un misterio para el ser humano, es Dios. Misterio que Él decidió esconder de la inteligencia y de la comprensión del ser humano, del hombre. Mirad, las tres personas de la Santísima Trinidad son tres personas distintas, pero es a su vez una sola. Y hablando de la pastora siempre pone un ejemplo muy gráfico, hablando de la Santísima Trinidad, y siempre dice, mirad un huevo. Un huevo es una unidad, pero en cambio está compuesto de yema, cáscara y clara, ¿no? Tres cosas. Y aunque son las tres distintas, la unidad es un solo huevo. Un ejemplo muy gráfico que pone la pastora. Dios también es uno, como hemos dicho infinidad de veces, omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿verdad? Pero al revelarse lo hace en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre es el elemento creador. El Hijo, el Verbo, es el que proyecta la vida y la luz también de la inteligencia. Mirad, si vemos por ejemplo en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 9 y 10, ¿qué nos dice la palabra? Aquella luz verdadera
que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. Y el mundo estaba, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ahora tenemos el Espíritu Santo, quien se relaciona directamente con los seres humanos. Y Él es quien trae los dones de Dios a las almas de los hombres, no hay otro. Jesús el Maestro, recordemos que decía, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará, Él me glorificará. Una de las cosas, hermanos, que es el Espíritu Santo, es el vicario de Dios en la tierra. Sabemos que la Iglesia Católica Apostólica Romana declara que su líder espiritual, el llamado Papa, es el vicario de Dios en la tierra. Incierto. El único vicario de Dios en la tierra es el Espíritu Santo, como acabamos de decir. Si vamos al Evangelio nuevamente de San Juan en el capítulo 14, verso 26, podemos leer: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por lo tanto, no hay duda quién es el vicario de Dios en la tierra. El Espíritu Santo es también quien nos imparte, quien imparte los dones. Tenemos también un ejemplo claro en el libro de Hechos capítulo 13, verso 2, cuando nos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, el Espíritu Santo es quien imparte los dones. Él es quien nos llama. Él es quien nos ministra. Observemos aquí también algo importante. Bernabé y Pablo eran dos personas con ideas diferentes, eran distintas, pero eso no importa, porque el propósito era un propósito común. Cada uno quería hacerlo o lo hacía de diferente manera, pero el propósito era uno. E incluso llegaron, fijaros, a la división, aun a pesar de que ambos predicaban la misma doctrina de salvación por Cristo. Pero el Espíritu Santo, Él fue quien los escogió. Si vemos en Gálatas 5 los frutos del Espíritu, en los versos 16 y 17, nos dice el apóstol Pablo, fijaros, digo pues, andad ¿en qué? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Por tanto, el Espíritu y la carne es imposible que se unan, que vayan juntos, al igual que el agua y el aceite, por mucho que lo muevas, es imposible que se mezcle. Los frutos de la carne, hermanos, no queremos ni nombrarlos, no nos interesa, pero sí no olvidemos los frutos del Espíritu Santo que nos hablan el verso 22 y 23. Yo recuerdo cuando me saqué el carnet de conducir, cada uno tiene su método, ¿no? A mí me dieron 2 libros y me dieron para hacer los test, y los que lo habéis sacado sabéis que venían 3 preguntas y tenías que marcar una, la buena. Pues ¿sabéis lo que hice yo? Me olvidé de las malas. Me hice un test a mi medida y venía la pregunta y yo solamente me aprendí la que era correcta, las otras 2 las quité. ¿Para qué? Para que en mi cabecita, si me ponían esa pregunta, no tuviera dudas y solo supiera cuál era la buena.
Dicho sea de paso, aprobé la primera. Y aún encima me ahorré leer 3 de cada pregunta, contestaciones. Pero, por eso, os decía que es bueno aprenderse los frutos del Espíritu y los de la carne mejor ni te acuerdes. No vaya a ser que venga por ahí el diablo y te meta gustillo en el cuerpo y te anime. Por eso en el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, ¿verdad? Mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no perdáis en tiempo en aprenderos los frutos de la carne. Porque si sabéis los frutos del Espíritu, los de la carne os sobran, porque no debéis ni debemos usarlos para nada. Amén. Amén. Y dice también el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos como por el Espíritu. Nuestra vida tiene que ser precisamente el puro reflejo de esos frutos del Espíritu. No podemos andar de otra manera. El Espíritu Santo, hermano, sabed que también se puede manifestar de diferentes formas, unas más visibles que otras, pero el Espíritu Santo se manifiesta y podemos ver varios ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan el Bautista, ¿cómo se manifestó el Espíritu Santo? En forma de paloma, ¿verdad? En Pentecostés, ¿cómo se manifestó el Espíritu Santo? En forma de lenguas de fuego. ¿Cómo se manifiesta también en cada uno de nosotros el Espíritu Santo? Cuando somos precisamente bautizados en el Espíritu y hablamos en lenguas. Se manifiesta también en una ministración. En todos los que escribieron la Biblia, la palabra de Dios, fueron dirigidos por el Espíritu Santo. También en sanidades, en interpretación de lenguas. Podríamos decir infinidad de formas en las cuales el Espíritu Santo se manifiesta. Pero mirad de qué forma tan clara habla el apóstol Pablo cuando nos dice en Romanos 8, capítulo 8, verso 9, mas vosotros, y volvemos a lo mismo, no vivís según la carne, o no debiéramos vivir, sino según ¿el qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y el Espíritu de Dios, yo declaro que mora en cada uno de nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que algo pasa a los que no lo tengan. Algo tendrán que pensar, algo tendrán que meditar, de algo se tendrán que arrepentir y ponerse en comunión con Dios. Pero ¿cómo podríamos saber verdaderamente si la presencia del Espíritu Santo está con nosotros? ¿Cómo podemos saberlo? Se podría hablar de algo tan sumamente sencillo como de gozo y paz. Si en alguien que está siempre gozoso y tiene paz, no quepa la menor duda que el Espíritu Santo está obrando en él. Amén. Que el Espíritu Santo infunde en medio de la prueba, de la adversidad, ese gozo y esa paz. Eso es una prueba clara y evidente que el Espíritu Santo está ahí en cada uno de nosotros. Cuando tenemos paz, cuando tenemos gozo, aun en medio de la prueba. Amén. Mirad, hermanos, a título de curiosidad, en los escritos de Pablo hallamos la virtud del gozo más de 20 veces. Y eso significa que ahí, con Pablo, estaba el Espíritu Santo de Dios. Pablo lo pasó mal y muy mal.
pero el Espíritu Santo estaba en él. Y si algo repetía el apóstol Pablo, era que se gozaba y se regocijaba en el Señor, Amén. aun en medio de toda prueba. Amén. También es una prueba evidente el aborrecimiento del pecado. La presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos lleva a aborrecer el pecado. Cuando vivimos en el Espíritu, no queremos, intentamos que el pecado no tenga cabida en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo en cada uno de nosotros es el que nos ayuda en todo momento a llevar fruto para bendición. Amén. Porque si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, vamos a ser de bendición para los demás. Amén. Vamos a intentar por todos los medios bendecir a los demás. Amén. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis en Mateo 7. Qué bueno, ¿verdad? Porque cuando vemos los frutos de una persona, cuando vemos los frutos de un hermano, su testimonio, su forma de ser, de hablar, podemos saber cómo es esa persona. Hay a veces que dices, solo por la mirada, los que tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Liberación. Yo cuando estaba de pastor en la cárcel y veía a un preso, la mirada, ya sabía quién había detrás de esa mirada. Lo reconocía y se manifestaba. Gloria a Dios, porque al manifestarse podían ser liberados. Pero en Juan 15, verso 8, podemos leer las palabras también pronunciadas por Jesús, cuando dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Ya no es el llevar mucho fruto, es que cuando llevas fruto y fruto que proviene del Espíritu Santo, quiere decirse que estás siendo un verdadero discípulo de Cristo. No vale con lo que muchos dicen, yo sí creo, yo soy creyente. Pero ¿eres discípulo de Cristo? Porque el diablo, que Dios le reprenda, también cree en Cristo. Y no es discípulo de Cristo. Entonces tiene que haber una diferencia. Y la diferencia está en el fruto que tú y yo demos, en el testimonio que demos. Es lo que va a hablar de nosotros, si verdaderamente somos discípulos de Cristo o no. Pero en cambio, fijaros lo que dijo el mártir de Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 51. Esto es la otra cara de la moneda, cuando les decía, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hay quien resiste la obra del Espíritu Santo en su vida, no quiere someterse, no quiere escuchar. Hermanos, hay evidencia muy clara de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cuál puede ser esa también? La permanencia en todas las virtudes cristianas. Eso te va a diferenciar, eso va a marcar la diferencia de si está el Espíritu Santo o no, y tú tienes comunión con Él. Vivamos en amor y en gratitud constante hacia aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y nos perdonó. Por lo tanto, es decir, en gratitud a Cristo debemos vivir. Hay quien piensa, hermanos, que el poder espiritual se consigue a base de un esfuerzo personal. Mentira del diablo. Sin duda alguna, quien piense esto está en un grave y gran error. El hombre es imposible por sí solo que lo consiga. ¿Por qué?
porque es una dádiva divina. Si el cielo se pudiera comprar, solo los ricos estarían en el cielo, ¿verdad? ¿Cuántos estarían? Y se tomarían al pie de la letra lo que dijo Jesús, que había subido a buscarnos una morada. Alguno sería capaz de decirle: Señor, ¿qué? Véndeme esa parcelita de allí que es más grande, que por perras no sea, que llevo el bolsillo lleno. Y el Señor le diría: pues mira, para que estés contento y más calentito, para abajo, que las parcelas son grandes y cabe todo el mundo también. Gloria a Dios. La iglesia del Señor tiene la necesidad de ese poder espiritual, hermanos, para ir de victoria en victoria. Amén. Y hacia adelante. Gloria a Dios. Nunca hacia atrás. Ni te quedes tampoco donde estás, porque el que se queda donde está no avanza. Pero aunque muchos piensen lo contrario, el que no avanza tira para detrás, no se queda donde está. No olvidemos, hermanos, que la iglesia del Señor la formamos todos nosotros, como hemos dicho tantas veces. A veces hay que cuando hablamos de la iglesia, algunos dicen: la iglesia, como hablábamos el otro día, ese edificio. No, ese edificio eres tú. Ese edificio eres tú y soy yo. La iglesia somos todos. Todos aquellos que un día decidimos reconocer a Dios como nuestro Padre Celestial. Amén. Todos aquellos que un día declaramos que Jesús es el unigénito de Dios. Gloria a Dios, Señor. Que declaramos que Jesús murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, para nuestra salvación y por nuestros pecados. Que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, ahí en los cielos. Gloria a Dios. Y aún más, que también recordemos que a veces habrá quien se olvide que le entregamos toda nuestra vida para que tomase el control, ¿verdad? Así es. Y todo esto cuando lo hicimos el día que decidimos voluntariamente hacer esa oración de fe, que la oración de fe solamente es el paso de declarar públicamente que queremos seguir a Cristo. Amén. Pero esa carrera no comienza cuando tú declaras que quieres seguir a Cristo, cuando declaras que Dios es tu Padre Celestial, que Jesús, su unigénito Hijo, que murió y resucitó por ti y está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabes lo que has hecho con eso? Ponerte en la línea de salida nada más. Pero ahora hay que empezar a correr. No te conformes solo con estar ahí, porque si no corres esa carrera de la fe, hasta que el Señor venga o te llame a tu presencia, no vas a avanzar nada, no vas a conseguir nada. Y el Espíritu Santo es quien dirige tu vida y a quien nosotros tenemos que acudir y hablar con Él, tener conversaciones con Él, tener comuniones con Él, ya que mora en cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Y fue a quien Dios envió para que no estuviéramos solos, para que estuviera siempre con nosotros. Recordemos nuevamente, quiero recordarlo otra vez, San Juan 14:26. Es importante. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Qué importante es tener al Espíritu Santo y contar con Él, porque nos dice la palabra que Él nos va a traer a memoria, Él nos va a recordar todo lo que el Señor dice en su palabra. Y qué importante es. Y decimos que la Iglesia tiene la necesidad
del poder espiritual. La Iglesia tiene que tener ese poder. ¿Y eso por qué, hermanos? ¿Por qué la Iglesia tiene que tener ese poder espiritual? Por la triste decadencia que se encuentra en parte de la Iglesia del Señor. Hay una parte de la Iglesia que va en picado, va en decadencia, con mucha falta de perdón entre hermanos. ¡Qué triste! También por la falta de conversiones. Hay pocas conversiones para las que debería haber. Y esto, ¿sabéis lo que indica? Indica algo muy serio. Algo está fallando. Y eso quiere decir que la Iglesia no está haciendo bien su trabajo. Y no la Iglesia como institución, sino los que componemos la Iglesia del Señor, que somos nosotros. Que la Iglesia, cierto es que también ora poco, y lo poco que ora no lo hace en unión, en coinonía, juntos como hermanos. Es decir, que aún encima de poco ora mal, pero también falla la evangelización personal, el trabajo de cada uno, lo que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Faltan personas que verdaderamente sientan carga en su corazón para testificar de Cristo, que no se avergüencen de Cristo ni de su palabra para la extensión del reino. Gloria a Dios. El cristiano tiene ahora mismo, tristemente, poca influencia en el mundo, en el medio donde vive, en la ciudad, en el pueblo, en el trabajo, en la universidad, los que estudian. También hay supuestos, y lo digo así, supuestos, presuntos cristianos que han llegado a mezclarse tanto con el mundo, que muchos de ellos, con la intención de evangelizar, entre comillas, han llegado a mezclarse tanto con el mundo, que el mundo les ha atrapado y no se distingue quién es el cristiano y quién es el que pertenece al mundo. A veces queremos ser tan modernos, usar técnicas, tan técnicas, valga la redundancia, que al final el mundo atrapa a los cristianos en vez del cristiano al mundo. ¿Cuántos ha habido que dice voy a evangelizar en ese club de alterne, de señoritas, pobrecillas que no conocen al Señor lo que están haciendo? Y se conoce que no han encontrado la fórmula y todavía no han conseguido salir de ahí. Esto nos ha de traer a memoria lo que nos dice la palabra del Señor en Jeremías 15:19, cuando nos dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no tú, no te conviertas a ellos. Gloria al Señor. Dice que si te convirtieres, y convertirse de corazón, Dios te va a restaurar. Amén. Y estarás delante de Él. Gloria a Dios. Pero antes ha de separar lo precioso de lo vil. Has de separar tu parte cristiana, que es desde la cabeza hasta los pies. Separarla del mundo. Y eso no quiere decir que no te mezcles, porque ya el Señor en oración se lo pidió al Padre. No te pido que los apartes del mundo, te pido que los guardes. Y solamente hay una forma de guardarnos del mundo, y es teniendo esa comunión
íntima y personal con el Espíritu Santo. Recordaros que, como hemos dicho antes, el Espíritu Santo también es nuestra conciencia. Él, a través de la palabra, Él nos va a recordar en circunstancias de nuestra vida, como seguiremos viendo. Como veis, hermanos, esto está hablando de la triste y poderosa fuerza que tiene el mundo de atracción sobre el cristiano. Es como un imán. Pero la palabra de Dios que nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Gloria a Dios, Señor. Aquí resistís todos, me imagino. Amén. Por lo menos hasta que acabe, luego ya podéis ir. Porque de aquí a que acabe el Señor todavía nos tiene que decir más cosas. Pero todo esto que hemos visto es porque no pasamos, ya digo, tiempo con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aún a pesar, y repito, que está en nosotros. Aleluya. Y muchos están tan tranquilos, como si no sucediera nada, apartados del Espíritu Santo. ¿Os imagináis, por ejemplo, dos personas viviendo juntas bajo el mismo techo y que no tuvieran ningún tipo de relación ni de comunicación? Que te cruzaras con ellas por el pasillo y el uno mirara para el techo y el otro para el suelo. Y que la conversación más larga fuera... Y se traduce que no te he entendido. Pues que no quiero saber nada de ti, dice, ni yo de ti. Sin hablarse. Qué desagradable, ¿verdad? Qué desagradable. Llega un momento que no soportarían tanta tensión. Estarían como las cuerdas de un violín. Estaría aquello templado, templado. Seguro que al final no quedaría otra que buscar una solución, porque la cosa iba a terminar muy mal. En vez de... acabarían, toma, dale. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, para que haya paz en nuestro corazón, alegría y gozo en medio de la prueba. Amén. ¿Y por qué muchos no se sienten mal cuando están viviendo, cuando no están viviendo con el Espíritu Santo? Quizás porque solo tienen ojos de carne y no han desarrollado una visión espiritual. Cuando miramos con estos ojos de merluzo, ¿verdad? ¿Habéis visto las merluzas qué ojos tienen? Que se les salen. Excepto cuando llevan muchos días en la pescadería y dicen, este tiene conjuntivitis, ya se le empiezan a secar. Pero cuando la merluza está fresca, a veces el cristiano mira como los merluzos, se le salen los ojos, cuando en realidad tiene que cerrarlo y mirar con ojos espirituales, no de la carne. ¿Y por qué hacen esto? Porque no hay discernimiento. Al hombre lo ven y al Espíritu Santo no. Pero el Espíritu Santo está ahí presente. Y con tus ojos carnales, con esa visión, no vas a poder visionar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti. Al Espíritu Santo no lo podrás ver, pero sí lo vas a poder sentir dentro de ti. Quizás sea, sin duda alguna, que no ha habido un nuevo nacimiento, no han nacido de nuevo. Y ahora veamos por un momento en el Evangelio también de San Juan, en el capítulo 3, verso 6, lo que nos dice. Dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué parte tenemos de carne y qué parte de espíritu? Sin duda, ese es el secreto a voces, el nacer de nuevo.
Y por tanto, ¿cómo puedo yo, me pregunto, cómo puedo yo tener una relación íntima con el Espíritu Santo y gozar de ese poder espiritual que me da? Lo primero, has de desearlo sinceramente desde lo más profundo de tu corazón, sin vacilación alguna, de una forma firme y constante. Hay muchos hermanos, yo lo he visto y lo veo, que por ejemplo se agobian mucho. Pastor, yo es que soy incapaz de hablar en lengua. Es un don del Espíritu, tranquilo, tómatelo con tranquilidad. Yo me acuerdo el día que recibí en el bautismo en el Espíritu Santo, estaba en un retiro para colmo en el seminario de Tarazona, en Zaragoza. Nos habían alquilado una parte del seminario para hacer un retiro de iglesia. Y me acuerdo que era la 1:00 de la madrugada. Y cuando recibí el Espíritu Santo la volví a la pastora loca, ¿no? Estuve toda la noche pegando voces, hablando en lengua, no había quien me frenara. Era como una bola rodando cuesta abajo. Gloria a Dios. Pero antes de pasarme eso, pues no llevaba yo meses esperando y porque habla y yo porque no. Y cuando menos me lo esperaba, el Espíritu Santo dijo, anda, toma que me tienes harto. Cansadito estoy de escucharte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hastadle también vosotros al Espíritu Santo. Buscadle, que os dé ese don de lenguas. ¿Qué debemos de hacer? Por supuesto, renunciar a todo pecado y arrepentirnos y humillarnos ante el Señor, aun con nuestros fallos. Pero debemos de estar siempre en ese camino de la perfección. Cristo en todo momento ha de estar entronizado en tu vida, no puede ser de otra manera. Piensa que un día le dijiste que Él gobernara tu vida, y eso significa, desde el momento que le dijiste eso al Señor, que tú renunciaste a tener el control sobre toda tu vida para dársela a Él. Al Señor no le vale decir, bueno Señor, te doy esta parte de mi vida, pero hombre, esta cosita que tú sabes que me gusta, ¿verdad? Oye, yo te doy todo, me quedo con un 1%, pero esto que me gusta, déjamelo un ratito más. Que me pueda echar un purito, una copita, un esto, tal. Tú sabes que me gusta, vamos a llevarnos bien, hombre, todo llegará. Y el Señor te dice, mira, deja al Carlos III y la Faria y dedícate a buscarme a mí. Porque para eso tú has venido a mí a decirme que tomara el control de tu vida. Y a mi Espíritu Santo tú no lo vas a tufar con humo en los pulmones. Gloria al Señor. Claro está que ese poder del Espíritu has de pedírselo al Padre también en oración, en el nombre de su Hijo amado Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo, como os comentaba antes por encima, te llevará a las Escrituras en el momento que Él lo crea necesario, en diferentes circunstancias que estés pasando en tu vida. No hay una circunstancia que yo no haya pasado en mi vida, que no haya buscado y el Espíritu Santo me haya puesto una parte de la palabra de Dios delante para que yo la lea. Para que vea la salida, para que vea dónde Dios me quiere llevar, para que vea cómo tengo que salir de ahí. Ya que he nombrado antes la Faria, en mis tiempos me gustaba mucho, por cierto. Yo me lo fumaba todo. Yo fumaba pipa, puros, ducados y perreros. Por si alguien no sabe lo que son los perreros, son como esa especie de puros que parecen raíces, que huele y que apesta.
Y eso después de almorzar, entre comillas, me sentaban muy bien. Ahora ya no. Ahora ya no, porque entre otras cosas no fumo. Llevo ya por lo menos 40 años que no sé lo que es un cigarro. Pero yo me acuerdo, la primera vez, o las primeras veces que iba yo a la iglesia, yo tenía una colección de pipas que costaban un dineral, talladas a mano, tenía una colección tremenda. Y a la pastora ya la conocéis, siempre es más echada más para adelante. Y claro, se lo tomaba todo en serio. Y yo, ¿qué hacía? Me iba a la iglesia, que era una calle estrechita, y yo llevaba mi pipa metida así en mi... Y antes de entrar a la iglesia yo encendía mi pipa, me ponía por allí esperando que empezara el culto y decía, Gloria, pero no te da vergüenza. Yo decía, pues si no estoy fumando dentro, solo faltaba eso. Y llegó un momento, pues que efectivamente el Espíritu Santo me habló y yo me acuerdo que tenía una pipa que parecía yo la Greta Garbo para ponerle el cigarro, pues yo fumaba hasta en la cama. Y un día le dije, Señor, un mes lo pongo yo de mi cuenta, no voy a fumar, me comprometo. Pero a partir del mes es cosa tuya. Y me acuerdo que tenía un paquete de tabaco encima de la mesilla, he empezado, y le dije a la pastora, que entonces no era pastora, era la que me echaba la bronca por el tabaco, y le dije, este no le tires. ¿Por qué? Porque si no lo tengo no fumo, pero por lo menos la tentación ahí estaba, había que superarla. Pasó un mes, otro, hasta el día de hoy y no he vuelto a fumar ni ganas tengo. Después de ese mes tenía que haber una respuesta de mi parte. Cogí toda la colección de pipas tan caras, tan monas y tan guapas, todos los tabacos, todos los puros, todos los ir por haber, y me los fumé antes de tiempo, al fuego, tirados todos. Y hasta hoy, gloria a Dios. Pero eso sí, yo le dije, un mes lo pongo de mi parte. A partir de ahí es cosa tuya. Lo reté al Señor. Y Dios es un hombre que responde a los retos. Amén. Y ahora tengo los pulmones, pues mira, como tu hijo, limpito. Bueno, ahora está un poco constipado, mejor. Pero gloria a Dios, tenemos que marcarnos metas y retos con el Señor. Y eso, la obra, la va a hacer, nos va a ayudar, nos va a ministrar el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso, a través de la palabra, verás advertencias que da y hablará a tu conciencia. Y es lo que hizo el Espíritu Santo. A mí me vino a decir, pero bueno, me hablas y me estás atufando, abre la ventana y quita el humo de ahí, háblame como he debido, sin humo. Y cuando uno deja eso, es como si estás en una habitación viciado y abres la ventana, ¿verdad? Aire fresco. Y cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, que está en tu vida, y tienes relación con Él, es ese aire fresco que necesita tu cuerpo, alma, tu espíritu. Amén. No olvides que todo has de aceptarlo por fe, creyendo firmemente que Dios cumple sus promesas. Amén. Y Dios las cumple. Muchos quieren ver para creer, ¿verdad? Pero Dios quiere que tú creas no por ver, sino por fe. ¡Qué importante! Aleluya. Yo por fe declaro que no voy a fumar. Yo por fe declaro que tú, Señor, vas a moldar, vas a suavizar mi carácter. Yo por fe declaro que si mi hijo está enfermo, tú lo vas a sanar. Amén. Etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Señor. Y pase lo que pase, yo voy a seguir creyendo que tú lo vas a hacer. Amén. Y todo esto nos llevará a ver resultados Gloria a Dios, Señor. obtenidos cuando
podamos y nos gocemos, y podemos, del poder espiritual en nuestras vidas. ¿Qué resultados vamos a obtener cuando tengamos esto? Algo tan importante como renunciar en nuestra vida al pecaminoso yo. Es decir, a nuestro ego. ¿Qué dijo el Señor? El que quiera venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. pues haga Carlos, adelante. El Espíritu Santo nos infundirá el valor Amén. y la fuerza para en todo momento poder ser de bendición y de testimonio a los propios y al mundo. También cuando tengamos, y declaro que lo tenemos, un poder espiritual, tu vida va a ser transformada, dejándote guiar en todo momento por el Espíritu Santo. Amén. Te van a pedir consejos, incluso muchos de los que no te hacían ni caso, que no te tenían en cuenta para nada. No te extrañes. Si te viene uno y te dice, oye, mira que quería pedirte un consejo, no le mires con cara rara, ni digas, este tonto si ayer no me hablaba, déjalo, deja al Espíritu Santo que obre. Pídele al Señor que el consejo que le tengas que dar no sea tuyo, sino de Él. Amén. Que las palabras que le digas, tú solamente seas una herramienta en las manos de Dios. Amén. Y todo eso, ¿por qué va a ocurrir? ¿Por qué va a cambiar todo lo que te rodea en tu vida? Por dejarte guiar por el Espíritu Santo y tener una relación íntima, fluida y constante. Y congregacionalmente veremos una iglesia del Señor distinta, una iglesia nacida del Espíritu que clama al Señor, guiada por el Espíritu Santo. Amén. Es una iglesia en pleno y constante avivamiento. Cuando nosotros, la iglesia del Señor, clamamos, buscamos del Espíritu Santo, una iglesia entusiasta, una iglesia con fe, que a través del Espíritu Santo hace que el mundo despierte y se entusiasme por la palabra de Dios. Y vamos a ser de una gran influencia en la sociedad. Gloria al Señor. Una iglesia que se deja dirigir por el Espíritu Santo. No dudéis que es una iglesia que es guía para todos aquellos que aún no han encontrado el camino de la perfección. Una iglesia viva, una iglesia dinámica, una iglesia firme y con el poder espiritual que debe tener la iglesia del Señor. Queridos hermanos, a lo largo de todo el mensaje, Dios, el Señor, nos ha permitido conocer un poco más de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Hemos visto quién es y qué hace en nuestras vidas si nosotros le dejamos. Esto nos lleva a ver los perjuicios que nos pueden acarrear el ignorar al Espíritu Santo y no tener comunión con Él. Pero gloria a Dios por todos aquellos que hemos creído, hermanos. Y contamos con el Espíritu Santo para todo en nuestra vida. Amén. Empezando por la hora de dirigirnos a Dios Padre para que Él nos guíe en oración. Gloria a Dios, Señor. Para que nos traiga esa paz que hablábamos en momentos de prueba, momentos difíciles, momentos de enfermedad. Aleluya. Gracias. Y ya voy terminando, 2 horas más. Y no es poco deciros que nunca tendréis una vida plena
ni como cristianos, ni como personas, si no ponemos nuestras vidas en las manos del Espíritu Santo de Dios, dejándonos en todo momento guiar por Él y teniendo una relación, y repito, fluida, viva y constante, ya que es el único camino que nos va a llevar a la victoria el tiempo que estemos en la tierra, para luego terminar toda una eternidad en el cielo. Y dicho esto, hermanos, una vez más el Señor nos ha hablado, claro no, clarísimo. Y solo pedirle al Señor que verdaderamente Él, que tiene poder, os bendiga, que abra el corazón de aquellos que aún no lo tienen abierto al Espíritu Santo, porque no hay la menor duda que cuando Dios nos dejó al Espíritu Santo que mora en nosotros, es porque verdaderamente lo necesitamos. Que Dios os bendiga. Amén.